Buenas tardes a todo el pueblo hondureño, como es costumbre de lunes a miércoles a través de la señal educativa. A esta hora 3 pasado meridiano, Ángel Medina les saluda en compañía de Luis Gerardo Vallecillo y Dora Díaz Quintero. Dora Díaz Quintero. Bien, ellos son pues de la carrera, o mejor dicho, del Departamento de Pedagogía de la máxima casa de estudio, y sobre todo vamos a ahondar en un tema específico que es, sobre todo, ellos están promoviendo un simposio que se desarrollará los días 29 y 30 de octubre, pero para aprovechar esto es ¿para qué? Y para qué sirve, cuáles son los objetivos y toda esta situación. Entonces vemos que es algo interesante desde el punto de vista académico, porque me llama la atención que al parecer se trata en el punto de vista de la educación, de la investigación, y el detalle es que para empezar el pueblo hondureño o un sector de la sociedad a veces tiene el sabor de boca que la educación en el país está retrasada y que hasta cierto punto un tanto obsoleta, sobre todo en el nivel de educación básica. Entonces ya esto es educación superior, obviamente. Entonces, ¿cómo en este detalle, cómo enfocar esta situación y sobre todo los objetivos de esta situación, porque es algo importante la investigación en el país? Muchas gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Es muy importante destacar que la investigación nace para poder resolver problemas actuales en la sociedad. Y eso es una de las funciones de la misma universidad, lo que es la docencia, la investigación y la vinculación o extensión, como se le llamaba anteriormente. Y de alguna manera la investigación da esos aportes para la toma de decisiones, para resolver problemas, para la cuestión de formulación de políticas públicas, para resolver problemas estructurales del país. Y como es algo muy importante que desde la carrera de pedagogía hemos podido desarrollar estos 3 eventos, que ya sería el tercero de este año, para poder debatir, reflexionar acerca de estas situaciones actuales que demanda la educación en Honduras. Bien, también la estimada Doris Díaz Quintero, sobre específicamente esta situación, noté que en la agenda que se desarrollará está también lo que es la investigación, también por asignaturas, y la vinculación con los docentes, con los estudiantes. ¿Qué decirle a todo ese estudiantado para que pueda entrecruzar esta situación? Bueno, yo puedo comentarle a su pregunta que a través de la unidad de investigación científica que tenemos actualmente en la carrera de pedagogía, estamos incentivando procesos de investigación en el cual pues estudiantes presentan proyectos de investigación y también asimismo incentivar cultura investigativa a docentes, a un colectivo de investigadores. Y bueno, en este momento estamos gestionando, que es la función de nuestra unidad, gestionar procesos que coadyuven a la toma de decisiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues iniciativas también que se presentan en la carrera para poder permear en la sociedad hondureña en los problemas que nos atañen en materia de educación. Bien, sobre todo para una situación importante es, por ejemplo, la investigación, pero el público o de repente el ciudadano que nos está viendo para ir la investigación, pero tal vez le suene un poco abstracto, ¿no? Un poco general. Por ejemplo, para poner un esquema o un ejemplo, el simposio sobre todo que se desarrollará el próximo lunes, entiendo, lunes y martes, investigación, un ejemplo, un parámetro de, por ejemplo, ustedes hablan de incentivar al estudiante, crear una cultura, de que de repente no tenderse tanto el docente
y el estudiante esa línea de que solamente una educación como escolástica, como se dice, ¿no? Sino que de repente culturizar, de ir más allá, ¿no? Ok. Una creatividad. Pero, ¿cómo esquematizar esta situación? Ya un ejemplo un poco más cerrado. Bueno, entiendo su pregunta que cómo incentivar cultura investigativa en el aula. ¿Sí? Correcto, correcto. ¿A eso se refiere? Correcto. Bien, incentivar cultura investigativa es un proceso, es un andamiaje que por supuesto la academia, que es la universidad, está en la funcionalidad de hacerlo. Y nosotros como carrera de pedagogía tenemos esa misión en la unidad, esa función precisamente para poder formar estudiantes que posteriormente serán los que administren direcciones departamentales, distritales, proyectos educativos, ONG, fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hemos creado esta unidad para en ese sentido, podernos vincular con la sociedad misma. Nos atañe una serie de problemas que esto se vuelve complejo y por eso estos simposios son espacios de reflexión donde ponentes nacionales e internacionales traen sus conferencias y sus proyectos de investigación para poder darlos a conocer sus resultados. Y estos han sido inscritos a través de ejes temáticos que los hemos publicado en nuestro correo de la unidad para que se inscriban y tenemos líneas de investigación, las cuales pues se inscriben ponentes en varias temáticas. Por ejemplo, tenemos acá la producción, transferencia y uso del conocimiento científico pedagógico, investigación educativa, la evaluación como medio para la toma de decisiones, formación permanente e inicial para la inserción profesional, la innovación educativa, logros y desafíos en el sistema educativo, políticas del Estado encaminadas a fortalecer la tecnología educativa desde la interculturalidad y educación para las personas, que es una educación para todos, que hoy conocemos como la alfabetización. Y luego pues tenemos educación para todos, para jóvenes también. Y dentro de estas ponencias tenemos internacionales que nos traen ponencias como por el caso, cómo la universidad puede incentivar cultura investigativa dentro de estos problemas reales que tiene la cosmovisión y en jóvenes, cómo llevar la investigación científica en educación en un salón de clase, por ejemplo, cómo hacer uso y manejo de la tecnología en esta cosmovisión de problemas que se vuelven complejos para el mismo docente. Entonces, tenemos una gama de ponencias que ese día profundizarán cada conferencista. Muy bien, importante y sobre todo para seguir con usted el detalle, son varios ejes temáticos como ella mencionó, pero sobre todo el objetivo con el que nace esto me queda un poco claro, pero para darle más información al público, el hecho de, o mejor dicho, el primer y segundo simposio que ustedes han realizado, cuáles son los resultados y en qué se han quedado cortos, y para ir viendo de qué manera podemos ir desarrollando esto. Sí, bueno, esta oportunidad en este año ya es el tercer simposio. Previamente se habían realizado 2 simposios de investigación educativa, ya que esto fue como una especie de respuesta de parte de la Dirección de Investigación Científica de la universidad de cómo crear estos espacios que se pueden denominar simposios, congresos, jornadas científicas de diferente índole, de acuerdo al área de conocimiento,
Y cuando se hicieron los dos simposios anteriores, se trataba específicamente de buscar, como se llama en investigación, un estado del arte de la investigación educativa en Honduras. Y se desarrolló a través de una teoría de Carol Wesley sobre del conocimiento a la acción. Así se llamaron las dos ediciones anteriores, de que de alguna manera el conocimiento que la misma universidad está creando tiene que llevarse a la acción, tiene que llevarse al campo, tiene que llevarse al lugar donde está la problemática y dar respuesta a esas situaciones, a diversas situaciones que muestra el sistema educativo actual. Y de alguna manera los resultados en asistencia estuvimos muy bien en los dos eventos anteriores. Siempre hay una expectativa de parte de estudiantes, docentes, investigadores, académicos, intelectuales, incluso de fuera de la universidad, que están interesados o están investigando estos temas. Y de alguna manera, pues otra de las cosas que se pueden destacar es la incorporación de conferencistas internacionales. Hemos tenido invitados de la Universidad de Costa Rica y hemos tenido invitados de la Universidad Católica de El Salvador para darnos esas luces, para darnos qué están haciendo ellos, para darnos cómo podemos mejorar e involucrarnos más en investigación. Y algo que es muy importante destacar, que no solamente la investigación debe de quedarse engavetada, sino que pueda salir más allá de nuestras fronteras para que pueda ser leído y discutido en otros contextos. Bien, entiendo entonces que el objetivo principal es transmitir a los estudiantes todo el conocimiento y toda la investigación desde parte de la docencia, pero también, por ejemplo, dentro de lo que es este campo de la investigación, por ejemplo, cuando existe en algo, en un término específico, una investigación, por ejemplo, ¿qué detalle lo enfocan, o si hacen en estos simposios alguna especie de esquema de, por ejemplo, se hizo un estudio de tal situación en el país, con estadísticas, todas estas situaciones, entonces cómo lo demuestran y de esa forma cómo hacen? Sí, de alguna manera cuando se plantean los ejes temáticos, los investigadores plantean sus productos investigativos. Por ejemplo, puedo mencionar un caso muy concreto, cómo se está dando la situación de la violencia escolar en los centros educativos. Entonces, de alguna manera es un trabajo de campo que hay que, en primer lugar, monitorear cómo están los indicadores de violencia en distintos departamentos del país. Y obviamente, como existen estudios macro de país, existen estudios micro, ¿va? En cuáles son las comunidades o lugares donde hay mayor violencia. Entonces, ¿cómo se identifica la violencia en los centros educativos? De alguna manera hay muchos problemas estructurales, problemas de pobreza, problemas económicos, pero algo que está afectando mucho es el tema de la migración, por ejemplo, un tema que está muy vigente actualmente, en el cual hay muchos hogares desintegrados, donde el jefe de familia, el padre, o incluso ahora el padre y la madre dejan a sus hijos a cuidado de alguien, y de repente ese vacío de repente trae ciertas consecuencias que de alguna manera la violencia se puede manifestar de diversas formas. Y las investigaciones que han arrojado es de que cómo se está creando, cómo poder crear una cultura de paz dentro de la institución educativa, cómo hacer que la convivencia, la armonía dentro de los mismos estudiantes y los mismos maestros no les termine afectando, porque igual como es una comunidad educativa que incluye padres de familia, estudiantes y personal administrativo, la violencia en los centros educativos se ha trasladado a través de muertes de maestros, incluso han habido una escalada de muertes de maestros. Entonces, ¿cómo se está previniendo? Entonces, ¿cómo se está estudiando, observando esos fenómenos de acuerdo a las realidades y contextos en cada región del país? Sí, y para ampliarle un poquito, licenciado Ángel, uno de los productos de toda esa complejidad que vivimos, la realidad educativa en el aula de muchos docentes, se ha pensado en una iniciativa de país, como es el Observatorio de la Educación. Estamos en un proceso de construcción a través de las líneas, la normativa que la misma
DICU, le llamamos Dirección de Investigación Científica, que es la que normaliza todo el reglamento de la investigación científica en todas las áreas, y nosotros en educación estamos en este momento proponiendo un observatorio de la educación para ver esa complejidad que tiene el docente dentro del aula, porque acuérdese que el docente es el que afronta toda una diversidad de problemas. Entonces, por ejemplo, una de las variables que se estará trabajando en este observatorio es la calidad educativa. Como la calidad educativa es una variable bastante amplia y compleja, y se está tratando pues de que ver la cobertura, la participación, el acceso, la inclusión social, la exclusión social, ver desde el observatorio no solamente estadísticamente, sino hacer una investigación más cualitativa, que estemos monitoreando, evaluando, apoyando a que se generen políticas educativas públicas en el marco de esta complejidad que cada día nos está llevando a un caos, y el mismo docente lo vive en sus contextos de aula, y entonces es cuando nuestra carrera a través de la unidad pues está promocionando, está gestándose este observatorio que será una iniciativa de país, porque tenemos muchos observatorios en nuestra universidad de violencia, observatorios de la demografía, etcétera, etcétera, pero un observatorio de la educación ha salido de estos dos simposios anteriores como una de las conclusiones o resultados que usted está argumentando. Entonces, creo que es un proyecto marco y macro que vendrá a fortalecer a esa problemática que vive el docente e incidir en una política de Estado. Bien, estamos claros. Y algo muy importante que hay que agregar, que este observatorio será conformado de forma multidisciplinar. O sea, me refiero a que estará conformado por personas de otras áreas del conocimiento. Se está incluyendo gente del área de matemáticas, gente del área de física, gente del área de letras, que de alguna manera podamos unir esfuerzos y complementar conocimiento para estudiar fenómenos educativos de acuerdo a las áreas. Por ejemplo, ¿por qué razón hay tanta reprobación en el área de matemáticas en nuestro sistema educativo? Entonces hay muchas variables que se pueden sacar de esa pregunta, pero de alguna manera, ¿por qué razón no hay mucho impulso? Convenios, porque todos tenemos que